Peral, psicólogo deportivo de Sport Life Mind, y en este vídeo quería hablar sobre la iniciación deportiva. Creo que este es un asunto muy interesante para nuestra sociedad hoy en día, ya que muchísima gente, después de este periodo que estamos pasando de confinamiento por el coronavirus, está empezando a realizar mucho deporte. Además, también creo que tiene mucha importancia para nuestros jóvenes, ya que los números de federados de las distintas disciplinas está aumentando cada vez más, debido en gran parte al éxito que está sufriendo el deporte español en estos últimos años, y que este año todavía se acentúa aún más por estar a las puertas de unos Juegos Olímpicos. Vamos a por ello. La iniciación deportiva se considera ese periodo de tiempo variable que transcurre desde que comienza la práctica de una actividad deportiva hasta que se adquiere el aprendizaje de las destrezas mínimas para realizarla de forma autónoma, o bien que se haya alcanzado el control suficiente para realizarla o para hacerla con objetivos de mantenimiento o perfeccionamiento. Como podéis ver, el comienzo de la iniciación deportiva sí que está bastante claro, pero la finalización es muy difícil de limitarla, porque saber el momento exacto de pasar de la iniciación deportiva al mantenimiento o perfeccionamiento es complicado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se considera desde esta etapa de iniciación deportiva a cualquier persona que inicia una actividad, independientemente de su edad. Este matiz es necesario hacerlo, ya que este término normalmente o generalmente se relaciona con la infancia. Entre las funciones del psicólogo del deporte está la de educador, desde la que se pretende formar a las personas que integran el contexto del deporte, para que esta dimensión esté presente desde la iniciación hasta la retirada o el abandono deportivo. ¿El deporte educa? Esta pregunta ha fomentado diversas posturas a favor y en contra. Los que están a favor indican que la práctica de un deporte conlleva la transmisión de valores positivos para el individuo. Por otro lado, los que están en contra dicen que el enfoque de la práctica deportiva actual es negativo. Es negativo para el desarrollo del deportista. Estas posiciones son los extremos de un continuo por el que se mueve la vertiente educativa del deporte, en el que se parte de que el deporte es neutro y que es la influencia de los 5 componentes del pentágono de la iniciación deportiva, es decir, entrenadores, directivos, deportistas, padres y árbitros, los que desencadenan el movimiento hacia un lado u otro. Sabiendo esto, ya podríamos responder a la pregunta anterior, y es que depende de cómo se practique el deporte. Cuando los integrantes de la comunidad deportiva adoptan los modelos adecuados a la edad y a la capacidad de los participantes, el deporte adquiere un valor potencialmente educativo. Cuando se rigen por un mimetismo del deporte de élite en el que prima el rendimiento, la probabilidad de que sea educativa pues se reduce. Llegados a este punto, me gustaría distinguir entre práctica deportiva escolar, que es aquella dirigida a alumnos que presentan un determinado talento para la realización de una especialidad deportiva, y la práctica escolar deportiva, que es aquella que es común para todos los alumnos. En líneas generales, se considera que los motivos de práctica en niños vienen determinados por la propia sociedad. Dependiendo del país o de la ciudad en la que se resida, las probabilidades de que se inicie la práctica de una modalidad u otra pues serán mayores. Por ejemplo, en España no es probable que un niño practique skeleton o cricket, porque son modalidades que no están instauradas en la cultura deportiva de nuestro país. Si a esto le añadimos la difusión mediática de algunas modalidades o las experiencias de los padres y de los amigos, pues resulta más sencillo entender los elementos que condicionan el deporte de iniciación infantil. Los motivos de participación de los jóvenes deportistas son muchos. Está por un lado el divertirse, el mejorar las propias destrezas y aprender otras nuevas, el demostrar la habilidad deportiva, el compararse con otros, el estar con los amigos o el hacer amigos nuevos, la emoción del propio deporte, el ganar o el estar en forma. Asimismo, se encuentran diferencias en cuanto al sexo, ya que los chicos evalúan más positivamente los aspectos competitivos, mientras que las chicas le dan más importancia al hacer nuevos amigos y al divertirse. Por otro lado, la variable edad también es fuente de diferencias, ya que a medida que aumenta, disminuye la importancia que se le concede a mejorar las destrezas propias del deporte y se aumenta la importancia concedida a la emoción del juego y de la victoria. Sin embargo, no se encuentran diferencias en los motivos que señalan practicantes de distintas modalidades deportivas. Basándonos en esto, podemos establecer 3 categorías de motivos que suelen explicar la iniciación deportiva en los jóvenes en este país. Por un lado estarían las razones intrínsecas o internas, como lo son el divertirse o el mejorar las propias destrezas. Por otro lado tendríamos las razones extrínsecas o externas, como son el hecho de competir, de agradar a otros. Y por último los motivos sociales, como lo son el hacer amigos nuevos o el hacer nuevas amistades. Estos últimos motivos son los que más fuerza tienen en la elección y continuidad de la actividad deportiva.
Tan importantes como los motivos que llevan a los niños a comenzar una actividad deportiva son los que llevan a estos chicos a abandonarla. Alrededor de los 17 o de los 18 años las tasas de abandono se disparan, por lo que se hace necesario prevenir sus causas. Los motivos de abandono más frecuentes son el conflicto de intereses con otras actividades o con otros deportes. Otros muchos abandonos se producen por factores negativos que están bajo el control de entrenadores o de organizadores de las competiciones, como lo puede ser el estrés competitivo, el ser suplente con normalidad o los entrenamientos que se consideran aburridos. Pero aunque esos motivos son bien conocidos, existe cierto desconocimiento sobre las causas del abandono en función de variables contextuales, como lo pueden ser los entrenadores, los amigos o las propias competiciones, o en función de variables más personales, como lo puede ser el desarrollo físico y cognitivo. Pero bien es cierto que los motivos de abandono siempre se han descrito superficialmente, ya que en muchos casos se utilizan únicamente cuestionarios. Por ello, se necesitan instrumentos de evaluación complementarios, como lo pueden ser entrevistas o cuestionarios más abiertos. Tanto para aquellos deportistas que se dedican al deporte, como para aquellos que lo practican desde el ambiente del ocio y del tiempo libre, el clima motivacional que provocan los entrenadores, los compañeros o la familia tienen una enorme influencia en los motivos de abandono de la práctica deportiva, ya que si este clima no es el esperado por el deportista, el abandono comenzará a fraguarse. Pues esto ha sido todo. Ha sido un placer para mí poder desarrollar un poquito la idea de la iniciación deportiva y espero que esta información haya sido de utilidad para todos vosotros. Muchas gracias.